Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. En este punto y en esta hora, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a todos los hermanos que nos siguen a través de RadioGénesis.tv, para los hermanos que nos siguen también a través de Latinos North Carolina TV, y también para nuestros amigos y hermanos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo. Muy buenas tardes para ustedes. Bendiciones, shalom, un muy buen día. Estamos en el tiempo del Bereshit, en el tiempo de Génesis, y avanzando en este texto, desde el principio, dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis, Bereshit capítulo 1, verso 26, dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Verso 27, y creó Dios al hombre, y a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Estos son apuntes que hemos ido tomando del Bereshit. Luego en el capítulo 3 viene la desobediencia del hombre. En el capítulo 4 viene esa historia impresionante de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, la primera vez que muere una persona en la Biblia, y no por muerte natural, a través de un homicidio. Caín mata a Abel, viene toda esta historia, qué pasó con Caín, y llegamos al capítulo 5 en el cual entramos a hablar de los descendientes de Adán. Recordemos, desde la creación del Padre, Adán. Entonces tenemos, luego de toda esta historia que hemos mencionado, a Set. Luego de Set viene Enos, luego viene Cainán, Malalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, hasta la generación 10ª, que es la generación de Noé. Hemos estado aquí en esta semana, en el punto 6, cuando hemos mencionado que vio Dios que la maldad de los hombres era inmensamente grande en la tierra, al punto de que consideró necesario raer de la faz de la tierra a toda carne. Y observen que aquí, cuando mencioné la palabra carne, no dije la palabra, o la Biblia, perdón, no dice la palabra a todo hombre o a todo ser humano, dice a toda carne, conllevando incluso a esto a los animales, por lo menos a los animales terrestres, ¿verdad? Ahora viene el tiempo del diluvio, y dice la palabra que Noé fue encontrado como, ¿quién? Fue encontrado como un varón justo, halló gracia ante los ojos de Dios, y le ordena la construcción del arca, envía a su familia, Noé, su esposa, sus 3 hijos, en este caso Sem, Cam, Jafet, y sus respectivas esposas. Vamos básicamente en esta historia hasta este punto. Viene la historia del diluvio, 40 días, 40 noches, lluvia total hasta que la tierra es cubierta totalmente por agua. 150 días después, Noé sale del arca, y cuando viene el tiempo de salir del arca, entonces se produce el arco iris, que no nos vamos a detener en este tema, sería interesante hacerlo, pero básicamente el arco iris como una señal de pacto de Dios con el hombre, en el cual dice que nunca más volvería a ser inundada la tierra, destruida la tierra mediante un diluvio. Y por lo menos ahora tenemos esa garantía. Dios dijo que nunca más la tierra sería destruida bajo esta circunstancia. Pero también es importante resaltar que una vez ellos salen del arca, hay algo que me llama poderosamente la atención en el momento de hacer este pacto con Adán. Entonces viene su generación, Sem, Cam, Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de los hijos con él del arca, y todos los animales silvestres y las especies, y todos salen del arca. Y entonces viene esta poderosa palabra, y dice el Señor, y los bendice Dios y les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Nuevamente repite esta palabra que ya habíamos visto anteriormente en Génesis capítulo 1, verso 28. Muy bien. Hoy vamos a concentrarnos un poco más en lo que ha sido la historia con respecto a Noé. Viene un tiempo de la embriaguez de Noé. Sabemos entonces, dice la palabra, que Noé, en el verso 18, salieron del arca, y estos 3 hijos, los hijos de Noé, llenaron toda la tierra. Es decir, de estas 3 generaciones, Sem, Cam y Jafet, viene toda la generación hasta el día de hoy. Esto es muy interesante porque, ¿qué dice la palabra? En el libro de los Hechos, la palabra nos dice precisamente que de una sola sangre se hizo toda la descendencia o todas las generaciones que hasta hoy tenemos. Después de esto comenzó Noé a labrar la tierra, algo muy interesante. Él era un hombre labrador. Después de esta historia del diluvio y ya nuevamente al salir a la tierra, dice la palabra que empezó a labrar nuevamente la tierra y plantó una viña.
y bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y aquí hay algo muy interesante que quiero resaltar y es el punto hacia donde vamos hoy. De los 3 hijos de Noé que ya mencionamos, Sem, Cam y Jafet, Cam, que era el segundo hijo, dice la palabra, y Cam, padre de Canaán. Observe que aquí menciona a Canaán, que será posteriormente la tierra de Canaán. Aquí hay algo muy importante y es que dice su padre, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán. Observen que aquí ya hay algo muy importante. Cuando nosotros vemos esta historia, sabemos que siempre la tendencia del hombre, del varón, del sacerdote del hogar ha sido, bíblicamente así nos lo enseña, bendecir a las herencias, a sus hijos, a sus descendientes. Sem, bendito por Jehová, dice, es un hombre que Dios ha permitido que sea de bendición, porque a través de Sem vendrá toda la descendencia semita. Entre ellos, usted sabe, vendrá el tiempo de Abraham, vendrá el tiempo de Isaac, vendrá el tiempo de Jacob, vendrá el tiempo de Israel, y de Israel vendrá todas las 12 tribus, y de todas esas tribus también vemos a David posteriormente hasta llegar al tiempo de Yeshua. Muy bien, bendito entonces sea Sem, dice la palabra, y sea Canaán su siervo. Atención, sea Canaán su siervo. Y aquí cuando habla de Canaán, está hablando de una nación, es decir, de los descendientes de Cam. De tal manera que luego, cuando vemos en este texto, dice que Noé maldijo a su hijo Cam. Maldito sea Canaán. Canaán, los descendientes de Cam reciben esa maldición. Siervos de siervos será de sus hermanos, dice el verso 25. Estoy en Éxodo capítulo 9. Dijo más, bendito por Jehová sea Sem y Cam sea su siervo. Verso 27. Agradezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vino Noé después del diluvio, y vivió, Noé después del diluvio, 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Jafet, dice la palabra, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y Sem sea y Canaán sea su siervo. Observen que en las bendiciones que reciben sus hijos determina claramente la maldición hacia Canaán y determina que Canaán sea siervo tanto de Sem como de Jafet. Ahora, aquí hay algo interesante. De Cam vienen las descendencias. Y esas descendencias son las que quiero mencionar brevemente. Son inmensamente grandes, por lo tanto no las vamos a leer todas. Pero básicamente de Sem, de la descendencia de Sem, tenemos a Israel y a todas las naciones árabes. De la descendencia de Cam tenemos por supuesto a Canaán y tenemos a Misrael, que es obviamente Egipto. Y a través de en Egipto se sucedieron un sinnúmero de las grandes historias bíblicas que seguramente estaremos desarrollando en el transcurso de los días. De Cam también aparece África y también parte de Asia. Recuerden que los nombres, cada uno de estos nombres también tiene a su vez un significado y los vimos en el día de ayer. Cam, que significa negro o caliente, y también tiene esa descendencia de esclavitud. Ahora, Jafet, dice la palabra, que corresponde a toda el área que hoy conocemos como Europa, Asia Menor y América. Entonces, de Sem, y es el punto, Sem, viene entonces toda la descendencia posterior que veremos en Ur de los Caldeos a través de Tare, y en Tare veremos a Abraham, de Abraham, repito, vemos a Isaac, de Isaac veremos a Jacob, de Jacob veremos las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel viene David, y de David viene, por supuesto, en esa historia ascendente, viene José, y de José llegamos hasta el tiempo del Mesías. Entonces, Cam, es muy importante tener presente que Cam, ¿cuáles son los descendientes de Cam? Número 1, Cus. Cus. ¿Por qué es tan importante Cus? Porque de Cus viene precisamente la descendencia de Nimrod.
Y Nimrod fue el primer hombre grande, reconocido, fuerte, cazador. Y en la historia de Nimrod nos vamos a detener un poco más, porque también nos encontraremos con la historia del con la historia de la Torre de Babel. De Cam viene Mizraim, que es Egipto, y en Egipto se sucedieron todas las circunstancias que conocemos, la historia de Moisés, la historia de las tribus a través del pueblo de Israel, todo esto lo vimos en Egipto, la historia de los filisteos, allí está en Egipto, se congrega un gran número de historias de la Biblia. De Canaán entonces tenemos a los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los araceos, los cineos, los arbedeos, los arameos y los amateos. Todos estos son muy importantes porque todos ellos tienen que ver precisamente con la historia de lo que es Israel y las luchas que tuvieron que enfrentar diariamente. Pero ¿por qué es tan importante mencionar a Cam? Porque de Cam viene una tradición, una cultura total y absolutamente pecaminosa. Había un tiempo de pecado, de adversidad, de perversidad mejor en esta historia. Por lo tanto, cuando vamos un momento, si usted me acompaña, al libro de Levítico, solo para mencionarlo, en el libro de Levíticos, en el capítulo 18, vemos cómo cuando se refiere a Cam, nos menciona todo el sinnúmero de las prohibiciones que habían con respecto a este pueblo. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Dice la palabra, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Dice, ¿quién lo dice? Lo dice Yeshua. Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, dice Jehová. La desnudez de su padre o la desnudez de su madre no descubrirá. Tu madre no descubrirá su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es decir, hablando de la madrastra. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa, no descubrirás. Y aquí nos empieza a mencionar cómo es tan importante no descubrir la desnudez entre parientes, porque era la relación típica que existía anteriormente. Y cuando mencionamos a Cam frente a su padre y la desnudez de su padre, estamos viendo cómo se incurría absolutamente en una transgresión, porque la desnudez del padre o de la madre o de los hijos o de hermanos o entre familiares o de abuelo a nieto o de hermanos a hermanos o de cuñados entre cuñados o de entre primos, es decir, toda esa relación llamada relaciones incestuosas tenían prohibición bíblica. Sin embargo, recordemos que en la historia de Sodoma y Gomorra particularmente, todo ese tipo de relaciones ilícitas eran absolutamente permitidas, y toda esa circunstancia viene a Cam. Cam venía de ese pensamiento inicuo, de ese pensamiento perverso, y vio la desnudez de su padre, mientras que si usted observa cómo el texto nos dice, mientras que los otros hijos, en este caso Sem y Jafet, ¿qué hicieron? Tomaron un manto y de espaldas a su padre para no ver la desnudez de él, lo cubren, es decir, por eso ellos reciben posteriormente la bendición de su padre, porque aunque evidentemente Noé se había embriagado, había cometido ese error después del diluvio, después de la salvación de la humanidad, incurre en la embriaguez, también es importante entender que sus hijos, en este caso Sem y Jafet, protegieron y cubrieron precisamente esa desnudez, por lo tanto ellos recibieron, por supuesto, su bendición. ¿Por qué fue maldito Cam? Tengo un texto muy interesante referente a esto y dice, porque tocó la autoridad de Dios e intervino en el gobierno divino. Es decir, no estaba haciendo lo que Dios había determinado. Cam debió tener en cuenta su posición y el gobierno de Dios, es decir, en la prueba en la que ellos se encuentran frente a su padre, frente a ese hombre líder que había hallado gracia ante los ojos de Dios, un varón justo, dice la palabra. Había cometido un error, se había embriagado, había sido labrador, ahora labra sus viñas, y después de labrar sus viñas y obtener las uvas, dice que pues se fermentó, tomó de ella y se embriagó. Por lo tanto, ahora nosotros nos damos cuenta que ¿quiénes iban a recibir entonces la bendición? Solo aquellos que estén bajo el gobierno de Dios, y es el punto que quiero resaltar. Sem y Jafet estaban bajo la dirección, el gobierno de Dios, por lo tanto ellos recibieron esa bendición. Pero Sem y Jafet, sus dos hermanos,
conocían y respetaban el gobierno de Dios. ¿Ha observado lo que ellos hicieron? Por supuesto. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo envueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Quiero resaltar cómo es de importante en este texto bíblico cuando habla respecto de la desnudez. Cuán importante es el tener, si me permiten la expresión, el pudor, el respeto de la desnudez. Y repito, Levítico capítulo 18 nos habla con absoluta claridad de todos los aspectos en los cuales se debe cuidar la desnudez. La desnudez de la mujer y de la hija y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hijo para descubrir su desnudez. Son parientes. Esto es maldad. No tomaréis la mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de Jehová. Y aquí nos menciona todo lo importante que es la desnudez. Posteriormente, en el libro de Levítico también, en el capítulo 20 y en el verso 17, dice: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos. Observen cómo la Biblia es tan importantemente diligente al mencionarlos el concepto de la desnudez. Sin embargo, hablemos en nuestros días, para el tiempo de este siglo XXI, vemos cómo este concepto tal vez se ha ido perdiendo. Si usted ya hoy va a una playa, es muy posible que usted se encuentre incluso con una playa nudista. Repentinamente usted va con su familia a disfrutar de unas vacaciones, se encuentra en un lugar muy tranquilo de playa y repentinamente usted puede ver a personas completamente desnudas. Es decir, pareciera ser que eso ya es una moda. Es decir, recuerden que estamos hablando de los tiempos en que la maldad de la gente era tan grande, tan impresionantemente grande, que Dios decidió erraer de la faz de la tierra a la humanidad. Y si comparamos lo que narra la Biblia con lo que estamos viendo hoy en nuestro tiempo, nos daremos cuenta que nada diferente ha sucedido. Sodoma y Gomorra, todo tipo de perversión sexual, prostitución, homicidio, todo tipo de delincuencia, aberrante la ciudad. Entonces, ahora si nosotros vemos nuestros tiempos, nos daremos cuenta que tenemos guerras, terrorismo, violencia, muerte, maldad de todo tipo, homosexualismo, lesbianismo, dentro de lo básico, porque dentro de ese contexto existirán miles de formas aberrantes de la desnudez del hombre y de la desnudez del hombre y la mujer, de las relaciones incestuosas entre padres e hijos, entre abuelos, nietos, entre primos, entre hermanos, mamá con hijo, papá con hijos. Toda esta historia aberrante. Es decir, que de esa descendencia de Cam, de Egipto, de Cam, viene toda esta aberración y toda esta maldad presente hasta nuestros días. Así es que en toda esta historia interesante que estamos tomando, repito, cuando hablamos de la descendencia de Noé, no la podríamos pasar tan fácilmente por alto, porque necesitamos aprender con mucha claridad qué es lo que el Señor nos quiere mostrar en ella. Examinemos ahora un poco más de cerca el tiempo de Sem. Y dijo Dios: bendito por Jehová sea Dios, sea Sem, engrandecido, correspondiente de igual manera a Jafet, pero Dios es el Dios de Sem. Y Jehová Dios pertenece a Sem, y todos el pueblo judío que hoy conocemos de la tribu de Judá vienen precisamente de esta descendencia de Sem. Y podríamos decir que, como dice el libro de Juan en el capítulo 4, verso 22, Dios es nuestro, aunque el Señor Jesús le dio a la mujer samaritana que la salvación viene, le dijo a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. Juan capítulo 4, verso 22. Todo lo relacionado con Dios proviene de los judíos. Miremos entonces, ¿quién escribió el Antiguo Testamento? Los judíos. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Los judíos, a excepto del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Del médico. Pero incluso Lucas había recibido precisamente de la Torá toda la enseñanza. Así es que los descendientes de Sem no fueron los que construyeron precisamente Babilonia. Construyeron tiendas, como lo había hecho ¿quién? Como lo había hecho Abraham, como nosotros lo vemos en el desierto, y construyeron el tabernáculo de Dios. Así es que Yeshua, un descendiente de Sem, fue comparado con un tabernáculo en la tienda. Yeshua viene de toda esta descendencia de
Noé a través de Sem, y vemos cómo ellos desarrollaron todo el proceso a través de el tabernáculo, casa de Dios, y los descendientes de Jafet, que hoy corresponden a toda esa comunidad de Europa, incluyendo también América, han morado y han sido de bendición, y esta profecía, aunque tardó en cumplirse, también se ha cumplido. Entonces, repito, Israel, todas las naciones árabes que hoy conocemos, las 12 tribus, el tiempo de Judá, la tribu de Judá, de donde viene nuestro Yeshua. Can, toda el África, todo el tiempo de esclavitud, todo ese tiempo de maldición, y también parte de Asia. Y finalmente Jafet, que corresponde al área de Europa, Asia Menor y por supuesto América. Así es que cuando mencionamos estas descendencias, son tan importantes. Si usted va al texto bíblico y lo lee, le pido por favor hágalo, lea con detenimiento cada una de las descendencias de estos 3 descendientes de Noé, porque de toda la historia que vamos a ver en ellos es que podemos entender con mejor claridad lo que incluso está sucediendo precisamente hoy en nuestra tierra cuando hablamos de guerras entre naciones y conflictos de carácter internacional. Todos los conflictos bélicos que conocemos en este tiempo se originan precisamente en estas generaciones. Las generaciones de Jafet, Gomer, Magot, Madai, Jabad, Tubal, Mesec, Tirás, todas estas generaciones hasta hoy vigentes se confrontan unas con otras y por eso tenemos una situación de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo. Los dejo, mis amados hermanos, con este texto de Romanos en el capítulo 8, verso 28, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, yo les invito para que estudie nuevamente. No puedo detenerme, lastimosamente el tiempo no nos da. Quiero cerrar nuestra jornada de esta semana mañana, el día viernes, hablando acerca de lo que conocemos como el arca. Tengo al arca en mi corazón, mañana estaremos cerrando con el tema de lo que es la Torre de Babel. ¿Por qué se menciona tanto esta torre? Casi que la mayoría de seres humanos se les dice la Torre de Babel y todos la conocemos. Pero tenemos que conocer bíblicamente por qué es tan importante esa torre, qué relevancia tiene para nuestros días, qué fue lo que sucedió específicamente allí con respecto a la humanidad, con respecto a la presencia de Yahweh precisamente, que bajó a mirar qué era lo que los hombres estaban haciendo, porque Él se vio en la imperiosa decisión de cambiar los lenguajes y confundirles, de donde viene el término Babel, la confusión de los idiomas. Así es que, mis amados hermanos, apasionante la historia. Estamos cerrando este ciclo de la primera semana con Bereshit, y estamos un poco atrasados con el tema. Necesitamos actualizarnos para entrar a la siguiente semana en la que estaremos desarrollando la historia, nada más ni nada menos, apasionantemente importante con respecto a Abraham. Toda la historia de Abraham, de Isaac y toda esa genealogía hasta nuestros días. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por compartir los mensajes. Gracias por cada uno de ustedes que nos envían cada mañana un texto, nos saludan. Para todos ustedes, con todo nuestro amor, bendiciones, shalom, un muy buen día.